Silla de cuero pa'l bombo, silbidos para la orquesta, silenciosos bailarines arman la fiesta. Principalmente recordar que este 4 de agosto, bien decías, es para nosotros un aniversario más del fallecimiento de mi papá. Despertarnos hace poco con esa noticia de que la Chacarera del Monte ya viene siendo ley hace muchos años, pero como chacarera del monte, como un subgénero de chacareras, que hoy también tenga la posibilidad de que la provincia lo recuerde un poco más allá, tanto a la Chacarera del Monte como a Coco Gómez. Porque no solamente que se instituyó ese día como el día provincial, sino que también se va a agregar al calendario de efemérides. Wow. Es decir, que el 4 de agosto en las escuelas, por ejemplo, se va a celebrar de una manera particular a esta Chacarera del Monte y, por supuesto, recordándolo a él. En lo personal, ¿qué sentiste cuando te enteraste? ¿Qué sintieron en tu familia cuando se enteraron de esto? Era un proyecto que ya teníamos pensado junto a mis hermanos, somos 4 hermanos, y ya veníamos pensando en presentar algo, bueno, que se lo recuerde más allá de lo que dejó, porque por supuesto que ha marcado el cancionero, pero que haya un día en que todos digan, este día es el que pasó tal cosa, en el que recordamos a una persona, a quien rescató este subgénero de chacareras. Pero bueno, pudieron hacerlo unos amigos, un amigo de mi papá de la infancia, junto con personas de la legislatura, presentaron este proyecto y fue cuestión de días. Fue todo muy rápido, porque gracias a Dios todos estuvieron de acuerdo, así que fue todo muy rápido el proceso. Retrocedamos un poquito, la Chacarera del Monte, ¿qué es? Hablaste de subgénero. Así es un subgénero de chacareras. La chacarera se divide en chacarera simple, chacarera doble, se supo distinguir algún tiempo la santiagueña, pero la Chacarera del Monte lo que tiene es una forma más libre, tanto de estructura armónica como de la danza. Tiene 6 compases en sus vueltas, que es muy similar a la chacarera trunca, y tiene una manera de bailar muy particular, que es muy del monte. Se baila, por ejemplo, el hombre pone las manos como agarra la rienda del caballo, y la mujer tiene como esta cadencia siempre de que lo está tratando de no caer en la trampa, por así decirlo, del otro que lo está seduciendo. Por ese lado va un poco la Chacarera del Monte. ¿El tema de la verdulera? ¿Es una característica de la chacarera o no necesariamente? Sí. Hace algunos años atrás, te estoy hablando de 1900, surge esto de que se empiezan a juntar distintas provincias. Mi papá siempre contaba que él en algún momento se puso a pensar cómo es que llegó el acordeón a Chaco. Si bien límite con Formosa y Corrientes y todo tenía como esta influencia chamamecera, pero nunca se utilizó para tocar una chacarera. Los violines vinieron de Salta y cuando se quedaban sin cuerdas, dice mi papá, bueno, acudamos a otro instrumento a ver qué podemos hacer. Bueno, y de ahí nacen esas chacareras que se empezaron a tocar por los abuelos en las juntadas y eran sonidos cadenciosos que llevaban a la gente a bailar. No tenía una estructura y no tenían nombres. Si la tocaba don Antonio, bueno, la antoneña, toquemos la antoneña. Exacto. No tenía ningún tipo de estructura que dijera, es una chacarera de acá del monte. No, era la que tocó, la criollita esa que tocó tal. Se llamaban criollitas antes. ¿Y en qué momento se le puso Chacarera del Monte y quién? ¿De dónde crees que puede venir eso? Todo eso viene en realidad desde que mi papá, junto con los grupos que anteriormente conformaba antes de ser solista, empieza a descubrir que era un sonido de abuelos. Era de abuelos y del monte. Y en el pueblo no sonaba. Y los jóvenes no lo tocaban. Mi papá cuando tenía 5 años le regalan su primer acordeón y mi abuelo lo lleva a las yerras, un circo una vez hubo en el pueblo y lo incentivaron, bueno, anda, toca. Y así que sus primeras presentaciones fueron en esos lugares y empezó a darse cuenta con los años que tenía que escucharlo al pueblo también. Entonces, 20, 25 años de mi papá, empezó a soltar esto al público y empezó a tener una repercusión. Ya en el 2008, por Sadaic, si no me equivoco, recién la Chacarera del Monte fue Chacarera del Monte, como registrada tal. Con ese título, sí. ¿Y la poesía?
¿La poesía es particular? ¿Tiene alguna particularidad en la Chacarera del Monte, en la de tu papá específicamente? Sí, en realidad lo que tienen las chacareras del monte es que en su mayoría son instrumentales. Y cuando empieza a tener letra, casi siempre habla del lugar. Habla del monte, de las vivencias, casi siempre términos que uno que no ha vivido en el monte no los entiende. Yo no viví en el monte, tampoco en el campo, yo ya soy un poco más de ciudad, pero sí que me sentaba con mi papá a preguntarle, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué son estas palabras? Porque son completamente distintas a lo que uno escucha cotidianamente, pero la poesía de las del monte viene un poco con eso, con recordar la esencia de lo que era vivir en el monte. ¿Y qué lugar ocupa la Chacarera del Monte en tu vida? Y en mi vida, primeramente es la base de todo, porque mi abuela era quien hacía chacareras del monte, mi bisabuelo era quien empezó como con este sonido y yo me crié con chacareras del monte. Cuando arranqué la facultad, cuando empecé a conocer a otra gente, yo decía, bueno, chacareras mayores, ¿cómo no les va a gustar? ¿Cómo no las van a bailar? Y la gente empezaba a desconocer eso. Entonces empecé a tirar folletos por todos lados de qué se trataba la chacarera del monte, hasta que me di cuenta que para mí es algo especial, que la gente empieza a conocerla como un sonido más, como para ampliar un poco el repertorio de cada uno, pero es parte de mi esencia, tanto de mi vida como de mi música hoy. ¿Pensás en algún momento mixturarla, fusionarla con alguna otra cosa? ¿Se te da? ¿No tenés miedo? Respeto, en todo caso, por la chacarera en sí. Es algo que me planteé mucho tiempo, porque cuando arranqué la facultad me acuerdo que empecé a deslumbrarme con muchas cosas. Claro. Que el bossa nova, que el jazz, que el blues, y le contaba a mi papá todo esto que tiene. Y él todo orgulloso, me acuerdo que una noche nos sentamos en el piano y yo estaba aprendiendo las escalas, los modos. Y hubo un modo que era muy raro, no sé si era un modo lidio, una cosa así. Y empecé a tocar, y él me dice, ¿y si la toco en una chacarera, en un rasguido? Y empezó a sonar una chacarera del monte, pero con sonidos que jamás uno se hubiese imaginado. Normalmente son mayores, muy sencillas, notas muy simples. Y empezamos a fusionar todo esto, nos gustó. Pero creo que por ahí no va lo mío. Yo me encuentro más con la simpleza de la chacarera del monte. Si bien las letras por ahí comienzan a ser distintas, ya empiezan a hablar de amores, de la vida, pero aún así me voy por esa simpleza que tiene la chacarera del monte. Mucho más personal, muy tuya, mucho más tuya, ¿no? Sí, sí. Si bien hay muchos que últimamente han empezado a hacer chacareras del monte, tanto a crear como a tocarlas, que tienen su particularidad. Pero bueno, cada uno empieza a darle el gustito o el mensaje que cada uno tiene en su persona. Cuando hablas de fusión, recuerdo acá en la Peña Brocheriana, cuando actuaron La Callejera, la apertura sonaba folk norteamericano, o sea, la música nativa norteamericana. En algún punto quizás no es que haya influencia, pero en algún punto las distintas músicas quizás se terminen tocando, ¿no? Quizás sea la propia esencia del hombre. Es que sí, si nos remontamos a la historia de la chacarera del monte, se empiezan a fusionar provincias y sonidos que vienen cada uno de un lugar distinto. Quizá el sonido litoraleño viene casi del Paraguay, con la polca e instrumentos que no se tocaban en el Chaco particularmente. Y de Salta vienen los violines con un sonido más asantiagueñado quizá hoy, claro, de chacareras más rápidas, menores. Y se encuentra con la chacarera, que en Chaco en realidad quizás se escuchaba más el chamamé, música litoraleña, pero de repente se encuentra con una chacarera que es fusión de muchas otras influencias de otras provincias. ¿Crees que este tipo de iniciativa como la del Chaco le puede dar un impulso extra? Yo creo que sí. Particularmente por el hecho de que hay un día en que vayamos a recordar que existe. Si bien todo el tiempo, tanto los artistas como... Que cada vez son más, ¿no? Exactamente. Empiezan a mostrar más la chacarera del monte en cada rincón que todavía no se ha escuchado. Es importante esto porque van a recordar como una fecha importante para el cancionero popular. Tanto, si en las escuelas a un niño le cuentan sobre la chacarera del monte, sobre el folclore, ya estamos de alguna u otra manera influenciando de buena manera
la cultura. Antes, en mi época, cuando yo iba a la primaria, me acuerdo en Formosa, nosotros teníamos una materia que era folclore y aprendíamos a bailar, aprendíamos sobre las canciones, aprendíamos sobre lo que era el folclore en distintos países. Y me encuentro con que no es así en todos lados. Yo pensaba que en todas las provincias, en todos los pueblos, esto era normal, que se aprendía del folclore, que se cantaba, pero no. Hace algunos años me acuerdo que Muya Carabajal, uno de los hermanos Carabajal, fue el que llevó toda esta iniciativa del folclore en las escuelas, como ley. Y entonces qué importante es que ahora tenemos el folclore en las escuelas. Bueno, pero la provincia del Chaco tomó esta iniciativa de decir, tenemos algo particular, que es nuestra chacarera del monte, que nos representa. Entonces, démosle también la importancia que necesita. ¿Tiene pensado llevar el proyecto a la legislatura de Córdoba o presentarlo incluso acá en la municipalidad, en el Consejo Deliberante? Probablemente sí. Me parece que es algo que tiene que ir un poquito más allá de la provincia. El otro día hablaba con algunos seguidores en un video en vivo que hice y les contaba que es el Día Provincial en Chaco. Pero hay muchas provincias que también adoptaron a la chacarera del monte como parte. Entonces me parece que cada provincia va a empezar a tomar de una u otra manera ese día. Más allá de que hoy es provincial, en algún momento, como dijiste, va a ser nacional. ¿Sentís, cuando contabas recién esto de que es una música que ya venía tocando tu bisabuela, tu abuela, quizás con muchos cambios que se han dado a través del tiempo y que cada uno le fue poniendo, tu papá sobre todo como el gran impulsor, lo sentís como un bien de familia, pero a su vez de todos nosotros? Sí, por supuesto. Porque la chacarera del monte en realidad siempre estuvo, siempre existió. Mi bisabuelo lo tocaba, pero quién sabe si su bisabuelo ya no hacía melodías que le iban naciendo, quizá con otro instrumento. Con los años supongo que ha cambiado también la instrumentación, que la chacarera, que la guitarra, perdón, que el acordeón, que el violín. Mi papá sabía contarme que antes hay una chacarera de él que se llama La Silbadora, que cuenta que antes en los bailes, si no había instrumentos, se silbaba. Estaban los viejos silbadores del pueblo que llevaban su música a las hierras, a los encuentros, a los cumpleaños. Entonces dice en el estribillo, silla de cuero pa'l bombo, silbidos para la orquesta, silenciosos bailarines arman la fiesta. O sea que viene desde mucho antes de tener instrumentos, la chacarera del monte. Qué loco, ¿no? Qué loco, porque instrumentos de esa forma, habiendo silbadores, instrumentos no van a faltar. No. Seguro. Fiesta hay. Sí, sin duda. Pero bueno, como te digo, viene mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque le ponemos un límite como para contar. Exacto. Ah, sí, mi abuela lo hizo, porque es lo más cercano que tengo, mi bisabuelo. Pero más allá hay una herencia muy grande. Quizás hacia atrás vaya a saber hasta dónde se extenderá, ¿no? Y con qué cambios Sin habrá duda. llegado. Sí, sí. Che Temple, bueno, tuvo un rol en ustedes, porque se quedaron acá, son vecinos nuestros de hace tiempo. Sería interesante también que sea reconocido, al menos localmente, Sin duda. como una muestra de afecto ese coco, ¿no? Hubo muchas personas que se acercaron a hablarnos cuando mi papá estaba enfermo, estaba internado, muy sentidas, y personas que uno dice, son del pueblo. A él le gustaba andar en el pueblo, él iba, que el súper, que una cosa y la otra, y todo el tiempo andaba caminando y se encontraba gente con su mate, claro, siempre. Y hay gente que se ha acercado y que uno dice, no pensé que conocía a mi papá de esa manera, no a Coco Gómez artista, sino al Coco de que andaba en el pueblo. El vecino. Y lo conocían así, y hoy, hablando con algunos amigos, me doy cuenta de que el pueblo lo ha adoptado como si él fuera de acá, de siempre, de toda la vida. Si bien nosotros, desde que llegamos, somos cordobeses, él nunca tuvo domicilio cordobés. Mi papá siempre fue chaqueño. Él decía que se iba a quedar en Temple, pero que iba a seguir siendo chaqueño. Pero nosotros ya éramos cordobeses. Entonces estaba siempre esta disputa entre, bueno, somos cordobeses, ¿y vos qué vas a hacer? Él es chaqueño, pero su corazón estaba acá, en Exacto. Santiago Temple, y se quedó, y nosotros también para siempre. Necesariamente una parte de su corazón, al ser ustedes cordobeses, Sí. iba a ser cordobés. Sí, sí.
Che, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, por informarle a la gente, contarle esta noticia muy bonita y que va a alegrar a muchos. No nos pudimos despedir con tu papá como tenía que ser, digo, porque justo época de pandemia se complicó todo. La verdad que fue muy complicado en esa época. Pero bueno, por lo menos rendirle tributo con el recuerdo, acordarnos de él con una sonrisa, siempre con la alegría en el corazón y que esta noticia se siga extendiendo a lo largo de todo el país. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.